Una de las peores crisis provocadas por Sandy a su paso por Nueva York fue la evacuación de centenares de pacientes del Langone Medical Hospital, incluyendo bebés recién nacidos, tras fallar el generador de electricidad del hospital. A las 11 de la noche comenzó el traslado de los 215 pacientes, comenzando por los recién nacidos de la sala de cuidados intensivos, quienes fueron transportados en el regazo de sus madres, mientras sus equipos de respiración eran activados manualmente por los especialistas. Algunos de los pacientes tuvieron que bajar más de 10 pisos para llegar a las ambulancias que esperaban alineadas en la puerta del hospital. A pesar de realizar la evacuación en los peores momentos de la tormenta, ninguno de los pacientes sufrió daños o afecciones de salud. Tenemos para este segmento otro ángulo de esta mega tormenta que ha afectado a 23 estados de la nación. Al doctor Manrique Iriarte, quien está con nosotros en nuestros estudios médico internista. Gracias, doctor, por venir esta noche. Gracias. Y tenemos vía Skype desde San Petersburgo, aquí en la Florida, a José Antonio Pérez, el ingeniero civil, mecánico y nuclear, porque justamente otra de las noticias que nos llega fue lo que ha ocurrido en la alerta en una planta nuclear en Oyster Creek. De eso vamos a hablar en solo minutos. Doctor Iriarte, dice que ninguno de los pacientes que fueron evacuados del Langone Hospital en Nueva York, Langone Medical Center, sufrió nada, pero en medio de una tormenta puede haber problemas cardiorrespiratorios, precisamente producto de la lluvia, si se mojan, o producto de la brisa y de las bajas temperaturas, cuando son sacados muchos de ellos de cuidado intensivo, entre ellos niños. Por supuesto, Oscar, y no solamente eso, yo creo que el reto es aún mayor en todo este tipo de desastres, sobre todo con las personas más vulnerables, como son las personas que están ingresadas. No solamente eso, tenemos que tener en cuenta que la inmensa mayoría de la logística dentro de los hospitales en estos momentos se mueve por computadoras, desde que uno ordena una aspirina hasta que esa aspirina llega al piso. Te podrás imaginar lo que significa dejar a un hospital sin corriente eléctrica, sin power. Sencillamente se paraliza la institución. Cuando no hay récord, se sigue un protocolo. A las 2 de la mañana una pastilla para el dolor. A las 4 una pastilla para dormir. A las 6 un antiinflamatorio. Cuando no existe ese protocolo porque no hay electricidad, no hay printer, no hay computadora, como usted acaba de decir, ¿cómo se hace? ¿Cómo sabe el médico de turno? Bueno, en este caso quizás se quedaron todos en on call, como se dice, en el estado de alerta, de máxima alerta, pero ¿cómo se le da seguimiento a ese paciente? Bueno, algunos en estado delicado. Sí, es una pregunta muy buena, porque yo creo que se ha avanzado mucho, sobre todo con la experiencia que se tuvo en New Orleans después de Katrina, que se escribieron incluso sendos artículos en la literatura médica, si estábamos preparados o no para desastres de esta magnitud. Se le da una pastilla a un paciente y se muere. Hubieron incluso casos, hay casos que ocurrieron en New Orleans, como la doctora Anna Poe, que fue condenada, fue encontrada culpable por incluso administrar medicamentos en dosis exageradas. Unos dijeron que fue eutanasia, otros dijeron que ella se defendió diciendo que no. De manera tal que el caos es enorme y el error médico se multiplica por infinito cuando hay este tipo de caos. Yo creo que en este hospital en particular, a pesar de haberse formado el caos, la primera falla es que le falla la planta que tienen de backup. De emergencia. De emergencia. Y ahí es donde decididamente hay que vaciar el hospital, hay que llevarse los pacientes para otro lado. Yo creo que ellos hicieron una labor realmente titánica, todos los empleados del hospital. Y lo primero fue transportarlo a los hospitales. Llevarse, exactamente. Entonces, ellos en ese tipo de código lo que se prepara es, los pacientes se le pone un label, o sea, se le nombra de acuerdo al grado al nivel de gravedad que pueden tener. Entre los pacientes que más probabilidades tienen de vivir, los que menos probabilidades tienen de vivir, los que están más enfermos, los que necesitan soporte y monitoreo por 24 horas, los que pueden prescindir de las cosas, y así se estratifica el cuidado médico, y la inmensa mayoría de los hospitales tienen un plan para este tipo de desastres, pero todavía creo que nos queda bastante por recorrer. Ingeniero José Antonio Pérez, hay varias preguntas aquí, pudiéramos estar toda la noche. Una de ellas, hay decenas de plantas nucleares en la costa noreste de los Estados Unidos y cerca de la costa precisamente. Aquí tenemos una muy cerca, en Turkey Point, por suerte no pasó el huracán por aquí, pero hay una altura de agua de la central de Oyster Creek que superó el nivel permitido.
a raíz de esta megatormenta Sandy. La planta de Oyster Creek, la más vieja de Estados Unidos en el condado de Ocean, al norte de Atlantic City, ya había sido apagada debido a la llegada de la tormenta de la costa de New Jersey. ¿Qué quiere decir que el nivel del agua está por encima del límite? Bueno, el problema es que este tipo de plantas usan bombas y los motores que mueven esas bombas son motores eléctricos que no son sumergibles. Es decir, si el agua hace contacto con los cables que están dentro de estos motores dejan de funcionar. Ese es el peligro, que se inunde el cuarto donde están las bombas y el agua llegue a tocar a esos elementos eléctricos que no están protegidos contra el agua y en ese momento la bomba se para. Hablando de elementos eléctricos, el metro, hay una ciudad subterránea en Nueva York, una ciudad agazapada, está inundada. Por primera vez que se recuerda en 108 años, todo el sistema vial del metro, que es eléctrico, está bajo el agua. ¿Cuáles consecuencias puede tener esto cuando las bombas de salida pues funcionen? El hecho de que se quede mojado, húmedo, todo ese sistema eléctrico. Bueno, hay una mezcla que es fatal, que es la electricidad con agua de mar, porque en este caso tenemos el efecto de que el agua que entró en esos puentes fue agua de mar, no es agua fresca. Por lo tanto, el efecto de la sal es que la sal con su efecto corrosivo es el mayor problema que va a haber para volver a echar a andar el metro. Va a haber que cambiar muchísimas de las instalaciones eléctricas, estas que ya han sido dañadas definitivamente, a pesar de que son muy viejas, por esta intrusión de agua salada. Es decir, que el principal problema que tenemos en el metro de Nueva York hoy va a ser cómo restaurar la energía eléctrica a las instalaciones por las que van los trenes suburbanos por debajo de la tierra. Cuando se habla de bombeo de agua, si está inundado, si el East River, o sea, decíamos anoche y lo repetimos hoy, Manhattan es un lápiz, al lado izquierdo, o sea, al lado hacia el este, el East River, que es un pedazo de mar, y en el lado hacia el oeste está el Hudson River, que lanza 60 millones de galones por minuto al mar. Ahora bien, increíble, de agua. Ahora bien, si se saturó todo ese subsuelo, ¿hacia dónde se bombea el agua? Hacia afuera, definitivamente. ¿Pero hacia afuera, hacia dónde? Hacia la bahía o hacia el río Hudson en este caso. Es decir, se bombea positivamente, hay que poner bombas auxiliares, porque evidentemente el sistema que está no dio abasto. Una de las pruebas es precisamente que se inundó. Todos estos túneles tienen unos sistemas de drenaje consistentes en bombas que sí son sumergibles. Estas bombas sí pueden trabajar sumergidas en agua, pero evidentemente no dieron abasto y hubo otro factor que coadyuva a que la cosa fuera más severa, y es el fallo de energía eléctrica. Estas bombas, al no tener energía eléctrica, son como si usted no las tuviera. Qué cosa, qué horrible. Doctor Manrique, ¿cuáles son, a pesar de estar en Nueva York, en los Estados Unidos, con toda la asepsia y los estándares de Estados Unidos, aquí estamos en una situación de aguas, subsuelo sobresaturado, donde las aguas albañales se juntan quizá con el agua potable, se mezclan? ¿Cuáles son los riesgos en una ciudad de casi 9 millones de habitantes? ¿Cuáles son las epidemias más posibles en este caso? Bueno, primero, todo lo que es inherente a una tormenta de esta envergadura es el daño físico que puede causar, o sea, un palo que se caiga, una laceración en la piel, un clavo que se te entierre, cualquier cosa puede representar un problema. Número dos, generalmente en los países del primer mundo, en los países desarrollados como el nuestro, este tipo de tormenta no nos va a traer enfermedades infecciosas exóticas como el cólera, el tifo, que sí se verían en otros países donde ya esas enfermedades son prevalentes. Pero definitivamente los brotes diarreicos agudos, las enfermedades infecciosas respiratorias debido al hacinamiento y demás, van a haber mucho mayor incidencia. La depresión. La depresión funciona, y también, Oscar, hay que señalar, las personas que padecen de enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, que en este momento no van a tener dónde guardar sus medicamentos como la insulina, y la insulina, si no se guarda a cierta temperatura, pues sencillamente deja de convertirse en efectiva. O sea, esto trae toda una serie de problemas logísticos. Las personas que usan los respiradores o los aerosoles, que necesitan power, todas estas cosas acarrean grandes problemas, pero desde el punto de vista de epidemias de enfermedades exóticas, como se podrían esperar hasta incluso en Cuba, en Haití, en otros lugares donde ya esas enfermedades son prevalentes, no van a ocurrir aquí en los Estados Unidos. Gracias a Dios. Doctor Manrique Iriarte, muchas gracias por venir nuevamente al programa, y al ingeniero José Antonio Pérez desde San Petersburgo.